Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Dentro de la casuística de viajes en el tiempo que he estado estudiando en los últimos años, me han llamado muchísimo la atención las declaraciones, los testimonios de personas normales y corrientes como nosotros que hablaban de deslizamientos del tiempo, de los famosos time slips, en donde el tiempo, la percepción de esa dimensión de la que tampoco conocemos, pues ese tiempo de repente empezaba a correr de una forma diferente, más despacio o más deprisa. Y eso siempre me ha llamado muchísimo la atención porque ¿qué es lo que ocurre cuando se producen esos deslizamientos del tiempo? ¿Quién hay detrás de todo eso? ¿Se produce de forma natural o de forma artificial? ¿Se produce de hecho de una forma completamente aleatoria o hay alguien que produce ese efecto en algunas personas determinadas para observar sus reacciones? En este videoprograma vamos a estudiar un caso que me parece curiosísimo, así que si os parece bien vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a ir hacia la ciudad del Mersey, la ciudad de Liverpool, la ciudad de los Beatles, finalmente el año 1974, bigotes, pelos largos, pantalones de campana, la gente con unas pintas alucinantes, cambios sociales. Y entonces aquí tenemos una noticia del diario Liverpool Echo que desde luego es, bueno, pues es rarísima, es un suceso extraordinario protagonizado por dos mujeres llamadas Sandra y Jill que acuden a una discoteca en el Leighton Court Country Club que está ubicado, como decíamos, en el pueblo de Neston, esto es el municipio de Liverpool, y que, vaya, pues se encuentran allí bueno, pues a una chica, una amiga suya, que están, bueno, pues se encuentran muy cerca de lo que sería un club que se llama Miranda's Over en todo lo que es ese complejo. Bueno, ahí las tenemos, están en el coche del hermano de Jill, que amablemente se ha dispuesto a acercarlas. Ahí están viendo esas dos mujeres a la amiga y bueno, pues la cogen y dicen, oye, vente con nosotras y nos vamos de fiesta. Y efectivamente allí van las tres, una situación que, bueno, pues es un poco casual, ¿no? Y entonces, vaya, se meten las tres ahí dentro, en el local, y vaya, pues la noche promete. Había sesión con un conocido pinchadiscos y el local estaba ataviado con luces de colores, bolas de discoteca, ese ambientillo setentero. Y bueno, pues nada, pues parece que va a haber un buen espectáculo pop. Gente famosa entre el público y las chicas de repente ven a un actor muy famoso que está por allí y dicen, bueno, vamos a intentar ligárnoslo y alguna de nosotras se lo tiene que llevar al catre esta noche, ¿no? Y entonces, bueno, Sandra dice, a este me lo llevo yo como una auténtica campeona y entonces decide lanzarse a la pista de baile, bueno, pues para ver si puede acercarse un poquito al actor. Bueno, va por todas y Jill y Sally, bueno, pues deciden observar un poco la jugada ya entre risas, ¿no? Entonces se sientan y observan desde una altura un poquito más grande, el local tiene dos alturas y entonces se sientan. Las chicas realmente acaban de entrar, todavía no se han tomado absolutamente nada y dicen, bueno, mira, vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que pasa con la Sandra, a ver si al final pues consigue acercarse a este actor tan conocido, ¿no? Entonces se sientan y observan a la Sandra que empieza a poner un pie en esa pista de baile y de repente Sandra desaparece y lo que iba a ser una noche en donde iban a pasárselo en grande se convierte en una noche de espanto, porque Sandra de repente se esfuma, desaparece delante de ellas. Quizá, bueno, pues ellas, las dos chavalas, se piensan que a lo mejor ha sido por el gentío, había bastante gentecilla allí, pero es que no, ya no la ven y es que su sensación ha sido clarísima. Ha sido una desaparición súbita. Bueno, nada que no nos haya pasado a lo mejor a nosotros de fiesta o en algún sitio, ¿no? En algún sitio repleto de público, pero aún así Yel y Selly no lo tienen nada claro. Han visto que su amiga se ha esfumado, lo han visto perfectamente y ellas es que lo tienen muy claro. Ha sido tan raro, quizá un efecto óptico de esas luces de discoteca.
Eso es lo que piensan, pero es que están muy preocupadas porque dicen, no, es que no puede ser. Eso se lo dice la una a la otra. Las chicas comienzan a alarmarse porque están ahí un ratito a ver si aparecen, hablando un poco del tema, pero es que su amiga no aparece. Sandra no se sabe dónde está, no está por ningún sitio, entonces, bueno, vamos a ver si está en el baño. Y entonces una se queda allí y la otra va al baño, busca ahí en el baño de las mujeres, en el baño de los hombres, no está. No la encuentran allí. Y entonces ya temiéndose lo peor, bueno, pues salen para afuera a ver si la poli, ¿no? Pues a lo mejor la pueden llamar a la policía, a ver si alguien de fuera la ha visto. No hay nadie que haya visto ni que sepa nada de ella. Las dos vuelven a reunirse en el mismo sitio y hablando un poco de lo que ha pasado con la desaparición súbita de Sandra. De repente Sandra reaparece en el mismo sitio en el que la dejaron de ver. Con la misma posición, exactamente la misma postura de los brazos, la misma postura de las piernas. Y claro, ya vuelve donde estaban las amigas y las amigas le dicen, oye, mira, te hemos buscado por todas partes, ¿qué te ha pasado? Sandra viene confundida. Las chicas no se explican cómo demonios ha vuelto a reaparecer en la misma posición. La cara de Sandra es increíble. Algo las tiene que contar, algo asombroso. Las amigas, desde luego, pues comienzan a escuchar con atención qué ha pasado, ¿no? Y es que Sandra comienza a decir que en el mismo momento en el que pone su pie en esa pista de baile, y claro, ella comienza a andar entre la gente que bailaba, la música comenzó a hacerse cada vez más y más lenta. La música comenzó a sonar como un espantoso sonido similar al que escuchamos cuando oímos una grabación a una décima parte de su velocidad, como a cámara lenta, como cuando escuchamos un sonido muy despacio. Algo horrible que no podía dejar de escuchar. Pero peor que eso era ver a la gente. Los pantalones de franela, esos bigotazos, las chaquetas glam, los jerseys de punto. Eso ya no se veía por ninguna parte. Aquella chica ahora estaba rodeada de personas que estaban ataviadas de una ropa como mucho más moderna. Rockeros y punkis extremos, tal y como nosotros lo definiríamos a día de hoy. Algunos sin ropa, otros llenos de body painting, tal y como lo entendemos a día de hoy. Tatuajes tremendos, brutales, algo demasiado moderno para aquel entonces, año 1974. Las luces de discotecas setenteras ya no eran así, las voces, esas bolas de cristal no estaban. Voces también completamente alteradas. Y esas luces ahora eran unas señales, como unos láseres que se movían por el interior a toda velocidad. A toda velocidad esos láseres, pero mientras tanto ese sonido seguía oyéndose muy despacio y muy despacio. Algunos de los que bailaban tenían máscaras y estaban semidesnudos. Algo muy perturbador. Uno de los que estaban bailando, totalmente allí, pues como sudando a chorros, con una máscara, pues trata de coger a Sandra y de quitarle la ropa. Y Sandra de repente reacciona y le suelta una guaya impresionante que deja totalmente patidifuso al tío de la máscara, sudoroso que le estaba intentando quitar la ropa a ella. Y Sandra, por supuesto, nerviosa, perdida, le dijo, no, a mí no me vas vamos a tocar la moral y menos aún siendo tú un auténtico mostrenco que me está aquí intentando, pues, desnudar aquí, quitar la ropa. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Y justo cuando estaba entrando ya en pánico, porque esa chica empezó a ser rodeada de aquella gente con sus máscaras y sus
y sus tremendos, esas manos, esos tatuajes, estaban tocándola a ella, ese sonido tremendo y brutal. Bueno, pues justo cuando ya estaba empezando a entrar en pánico, ya estaba empezando ya a pensar en que tenía que liarse a dar más leches, pues resulta que, bueno, pues su experiencia termina. Aquella chica se encuentra en el mismo sitio, confundida, y vuelve ya pues confundida, ya vuelve con sus amigas y les cuenta todo esto. Sandra siempre pensó que había accedido a un futuro bastante decadente en donde todo era hostil, todo era tremendo y brutal. Bueno, si analizamos el incidente que aquí termina, y que como decía fue publicado por el periódico Liverpool Echo, año 1974 una vez más, repito, si analizamos este incidente, nos quedamos por supuesto, como decía, por esa sonoridad tan extraña, pero es que este fenómeno de los deslizamientos del tiempo nos lleva a una situación en donde los testigos se encuentran en un estado perfectamente consciente, y ese fenómeno es capaz de replicar un entorno real o simulado situado en el futuro, en donde pues el protagonista, el testigo, se encuentra con una situación a nivel auditivo, sensitivo, olfativo y visual completamente perfectos. Este entorno es perfecto, lo está viviendo y es real. En ocasiones, como hemos dicho, ¿no?, hay uno de los elementos que no está bien, está como roto, ¿no? Como si la simulación fuese incompleta o fuese aposta incompleta, como decíamos, ¿no?, en ese audio, ¿no? Pero eso puede ser debido a que podría ser un deslizamiento del tiempo, pues podríamos decir natural, ¿no? Como si el tiempo en donde estamos ahora mismo nosotros tuviese fallos, esos fallos nos llevasen a viajes temporales, lo queramos o no. Eso es una teoría que he desarrollado en el libro. Pero también podría ser posible que esto fuese realmente una simulación provocada para observar las reacciones de aquella chica en un entorno completamente controlado y para ver si aquella mujer, Sandra tenía 24 años, pues para ver cómo reaccionaría en un entorno terrorífico, ¿no? Bueno, esto podría ser parte de una ilusión óptica, pero claro, se podrían sacar muchísimos aprendizajes de lo que la mente humana podría llegar a pensar en un deslizamiento del tiempo provocado. En este caso, a mí me interesa bastante que este estallido temporal, como decíamos, inducido o natural, está acotado, es decir, fuera nadie lo puede llegar a experimentar y de hecho parece dirigido a una sola persona. Una puerta de entrada a otro tiempo y otra puerta de salida que deja a la protagonista en el punto inicial. Un último detalle es que a día de hoy, bueno, pues ese local sigue siendo pues un referente a la hora de hacer conciertos, eso sí, conciertos de punk rock, que eso es realmente, bueno, pues un detalle significativo. Quizá esa chica viajó desde el año 1974 a la actualidad o a un futuro cercano en donde, bueno, pues quizá la gente vaya semidesnuda, se pongan máscaras, lleven tatuajes por todo el cuerpo, traten de hecho de que todo el mundo sea así, y si se encontraran a una chavalilla de los años 70, pues de hecho tratasen de hacer que ella fuese como ellos, ¿no? Me quedo con ese detalle de la buena de Sandra, pues deslizándose por aquella gentuza, podríamos decir, y soltándole un sopapo espectacular a uno de esos personajes, diciendo, bueno, pues poco menos que, mira, que te cojo, ¿no? Y vamos, te enchufo y te eslomo, ¿no? Directamente. Bueno, me interesa también muchísimo el hecho de que el fenómeno
no parece perdonar, es decir, toda la experiencia no falla, en ningún momento llega a hacerse intermitente. Y bueno, pues aquí tenemos este caso que a mi parecer es interesantísimo al respecto de estos viajes en el tiempo que, como decíamos, siguen produciéndose a día de hoy. El último caso lo hemos podido estudiar en este mismo canal, año 2015, también en este año 2016 estoy haciendo investigaciones y nada, bueno, pues espero que os haya hecho pensar en lo que sería esta dimensión del tiempo en la que habitamos, que es totalmente voluble y que quizá esté siendo manipulada por alguien que desde luego le interesa muchísimo saber quiénes somos, cómo vivimos este tipo de eventos y desde luego qué es lo que ocurre, quizá viendo toda la escena desde fuera. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.